Continuando con el concepto de función, ya hemos hablado sobre el dominio de una función, sobre el rango, cómo visualizar el dominio y el rango a partir de una gráfica. Y ahora vamos a ver que una función se puede definir a partir de una fórmula o de una ecuación. En primera instancia, este es el símbolo, ¿verdad?, que hace referencia a una función que va de un conjunto A a un conjunto B. Les recuerdo que al conjunto A, en este caso, en el cual se encuentran las primeras componentes, se le denomina conjunto de partida. Y el conjunto donde están las segundas componentes se le denomina conjunto de llegadas. Si yo tengo un elemento en esa función, recuerde que la función es conjunto de parejas ordenadas, ¿no? Entonces, si tengo una pareja ordenada en esa función, a X se le denomina preimagen de Y, ¿no? Y al valor de Y se le denomina, o sea, la segunda componente, se le denomina imagen de X. Cuando veamos este símbolo, Y igual a f de X, estamos refiriéndonos a que Y es la imagen de X mediante la función f. Eso es lo que nos dice el símbolo. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos esta función, entonces la imagen de 2 es menos 3. Utilizando este símbolo, sería f de 2 igual a menos 3. Eso es lo que estoy diciendo, que menos 3 es la imagen de 2 mediante la función f. Por ejemplo, la imagen de 1 es 0. Con el símbolo este, diríamos que f de 1 es 0. Bueno, otra observación, pues, es que la función se puede definir a partir de una regla de correspondencia o de una fórmula, una ecuación. Por ejemplo, en este caso dice, sea f la función que va del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales. ¿Verdad? De manera que los elementos de f, que son parejas x, y, se definen a partir de esta ecuación. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que la segunda componente, la segunda componente se obtiene de multiplicar 2 a la primera y restarle 3. Donde la primera, recuerden que es un número real que se toma, ¿verdad? Cualquiera, un número real cualquiera. Entonces, por ejemplo, algunos elementos de esa función, recuerden que f es un conjunto de parejas ordenadas, abrimos llaves, y algunos elementos son, por ejemplo, si tengo una pareja con primera componente 0, al sustituir 0 aquí, me da menos 3, entonces la segunda componente es menos 3. Si la primera componente es 1, entonces al sustituir ese valor acá en X, el resultado me da menos 1. Y así voy obteniendo las parejas que forman parte de esta función. En general, uno puede hacer referencia a la función a través de su fórmula. Recuerden que Y es lo mismo que f de X, ¿verdad? Entonces, en lugar de Y, puedo poner f de X y decir sea f de X la función y citamos su fórmula. Citamos la fórmula, ¿no? Y ya sabemos que la fórmula lo que hace es establecer la relación que hay entre la segunda y la primera componente. Entonces, en lugar de haber dicho todo esto, puedo decir sea f, la función, f de x igual a 2x menos 3. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo una función de R en R, de pareja XY,
que se relacionan a través de esta ecuación. Entonces, en lugar de hacer referencia a la función a través de todo este párrafo, pues, puedo decir simplemente que la función es esta. Cuando yo tengo la fórmula de la función, entonces a partir de la fórmula inclusive puedo determinar el dominio. Puedo determinar la imagen de determinados números. Por ejemplo, si quiero la imagen de 2, tan solo sustituimos ese valor en x. Me queda esto, simplificamos y me da 4. La imagen de 2 es 4. De ahí que la pareja 2,4 es un elemento de la función. La imagen de 0, sustituimos 0, simplificamos y me da 0. Entonces 0 tiene como imagen 0. O sea que la pareja 0,0 pertenece a f. Miren que un elemento que tiene imagen es un elemento que está en el dominio. Si no está si no tiene imagen, entonces no puede estar en el dominio. Por ejemplo, 1, cuando le queremos calcular la imagen aquí, me da 0 en el denominador, me da 2 sobre 0 y eso no existe. Entonces 1 no pertenece al dominio de la función. Los elementos que no tienen imagen no pueden estar en el dominio. Los que sí tienen imagen forman parte del dominio. El único que no tiene imagen mediante esta ecuación es 1, un valor prohibido. De ahí todos los demás tienen imagen. Y la calculamos de la forma en que lo hemos estado haciendo con estos. Entonces podemos decir que el dominio de la función, a partir de la fórmula, serían los reales menos el valor prohibido, que es 1. Miren que esta función es una función polinómica, ¿va? Porque esto es un polinomio. O sea, las imágenes se calculan a partir de este polinomio. Entonces se ve que aquí no hay valores prohibidos. Cualquier x que quisiéramos calcular su imagen, lo vamos a poder hacer porque aquí no hay ninguna excepción. Todos los números se pueden sustituir acá y vamos a obtener como resultado un número en R. Bueno, entonces al tener todos los números imagen, entonces todos los números es R, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una función. Esta se define a partir de una raíz cuadrada. Está claro que la raíz cuadrada no existe para todo número, ¿verdad? Hay números que sí van a tener imagen y otros no. Por ejemplo, si le quiero calcular la imagen a 2, y al sustituirlo acá, me da raíz de menos 1 y eso no existe en R. Entonces 2 no estaría en el dominio. Sin embargo, no es el único número que tiene ese problema. Hay una infinidad de números que no están en el dominio. Entonces, ¿cuáles son los que sí están en el dominio? Pues son aquellos para los cuales esta cantidad subradical es mayor o igual que 0. Si está dentro de una raíz cuadrada, tenemos que imponerle esta condición a esta expresión, ¿verdad? Le imponemos la condición de que sea mayor o igual que 0. Una desigualdad lineal que al despejarla me queda x menor o igual que 3 medios. Entonces, todo número que está desde 3 medios hacia atrás va a estar en el dominio. O sea, de menos infinito a 3 medios. Con una expresión que fuera una raíz de índice impar, no tendríamos que imponerle esa condición si la expresión es polinómica aquí adentro. Este es un polinomio de grado 1. ¿Verdad? Siempre que aquí tengamos un polinomio, si la expresión fuese de índice impar como acá, entonces no vamos a tener que imponerle la condición de que sea mayor o igual que 0, como en este caso. ¿Verdad? Porque las raíces cúbicas o las raíces de índice impar existen para cualquier número, 0, positivo o negativo. Entonces, en este caso no hay restricciones. Todo número tiene imagen, entonces el dominio sería todo R.
Miren, este es un ejemplo de una función que denominamos constante, porque esta función lo que hace es que le da la misma imagen a cualquier valor de x. Por ejemplo, si x vale 0, la imagen es 2. Si x vale 1, la imagen también es 2. O sea, esta función, la función constante, le da la misma imagen a cualquier número, y eso es lo que vemos aquí. Entonces, todos los números tienen imagen mediante esta función. Entonces, si todos los números tienen imagen, el dominio son los reales. Entonces, ven que a partir de la fórmula se puede determinar el dominio de la función. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay dudas ahí, entonces continuemos. Vamos a hablar sobre lo que son funciones crecientes, decrecientes y o constantes. Una función de R en R se dice creciente si cada vez que tenga un número x1 menor que x2, entonces la imagen de x1 también es menor que x2. Entonces, gráficamente, aquí se puede ver, aquí está x1 menor que x2, y la imagen de x1 en esta gráfica se ve que la imagen de x1 estaría acá, y la imagen de x2 está acá. F de x1 es menor que f de x2, tal y como lo dice aquí, ¿verdad? Siempre que tome dos valores, x1 y x2, con la condición de que x1 sea menor que x2, y las imágenes conservan esa desigualdad, entonces, es decir, f de x1 es menor que f de x2, entonces la función es creciente. Gráficamente, uno ubica una función creciente si de izquierda a derecha en el eje X, si uno al moverse de izquierda a derecha en el eje X, observa que la gráfica va hacia arriba, ¿sí? Que va subiendo, ¿verdad? No importa si es curva o recta, pero va subiendo. Así la identifica gráficamente, pero ese concepto de izquierda a derecha, ve que va para arriba. En la decreciente sucede lo contrario. Si x1 es menor que x2, las imágenes ya no conservan la desigualdad. O sea, ahora f de x1 es mayor que f de x2. Aquí se puede ver en esta gráfica. Aquí tengo que x1 es menor que x2. Sin embargo, la imagen en este gráfico, la imagen para x1 estaría acá. Y la imagen para x2 estaría aquí. Se ve que x1 es menor que x2, pero f de x1 no es menor que f de x2, al contrario, f de x2 es menor que f de x1, o mejor dicho, f de x1 mayor que f de x2. Entonces, en ese caso decimos que la función es decreciente, pues, cuando x1 es menor que x2, pero sus imágenes no conservan la desigualdad. Entonces, gráficamente, uno identifica una función decreciente cuando ve que de izquierda a derecha en el eje X, cuando moviéndose de izquierda a derecha en el eje X, observa que la gráfica viene para abajo, ¿sí? Va para abajo. No importa si en forma recta o curva, pero va para abajo. Así identificamos las funciones crecientes y las funciones decrecientes a partir de su gráfica. Si de izquierda a derecha va para arriba, es creciente en el eje X. Si de izquierda a derecha en el eje X va hacia abajo, entonces la función es decreciente. Constante es cuando es una línea horizontal, gráficamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los números tienen la misma imagen. En este caso, si la función es k, f de x igual a k, donde k es una constante, ¿verdad? Entonces todos los valores de x van a tener la misma imagen. O sea, todos van a tener a k como imagen. Entonces, cuando uno hace una gráfica de una función que tiene esas características,
lo que ve que se forma es una línea horizontal. No sé si hay alguna pregunta. Veamos un ejemplo donde se puede determinar dónde una función a partir de su gráfica crece, decrece o es constante. En este caso me dicen determine el dominio, el rango, los intervalos donde la función crece, decrece o es constante, ¿verdad? Bueno, esta es la gráfica de esta función f. Recuerden que el dominio lo buscamos en el eje X. Entonces, en el eje X vamos a ver cuáles son los números del eje X que tienen imagen. Se ve que todo lo que está entre menos 3 y menos 2 no tiene imagen. ¿Por qué no tiene imagen? Porque se ve que no hay gráfica. Aquí no hay gráfica en este espacio. Solo atrás de menos 3. Todos los números que están atrás de menos 3 tienen imagen. Lo sé porque hay gráfica. Hay gráfica atrás de menos 3. Voy de menos 3 de menos infinito a menos 3, incluyendo, porque al estar cerrado aquí, se sabe que la imagen de menos 3 es 0 ahí. Bueno, luego se interrumpe la gráfica entre menos 3 y menos 2, pero luego de menos 2 a llegar a 0, desde menos 2 a llegar a 0 hay gráfica. Todos estos números tienen imagen. Y hay una gráfica aquí abajo que corresponde a este intervalo. Al llegar a 0, aquí hay un hueco, pero está tapado aquí. Entonces la imagen de 0 es menos 2. Entonces 0 está en el dominio. Entonces no hay problema, pasamos de 0 y todos estos números también tienen imagen hasta llegar a 3. Desde menos 2 hasta llegar a 3, todos esos números tienen imagen, porque hay gráfica en toda esta zona. Aquí en lo que está entre menos 2 y 0, le corresponde esta porción de gráfica, y lo que va de 0 a 3 le corresponde esta porción de gráfica. Y en 0, que podría haber problema, porque miramos un hueco aquí como que no hay imagen, pero sí está la imagen aquí abajo. Entonces 0 también está en él. Todos estos números tienen imagen, 0 tiene imagen, y todos estos que están aquí hasta llegar a 3. Entonces menos 2 a 3 cerrado también está en el dominio. Entonces unión con el conjunto que ya teníamos. Luego se interrumpe entre 3 y 4. Aquí no observamos gráfica ni en la parte de arriba, ni en la parte de abajo observamos que haya gráfica. Entonces ningún número de este intervalo tiene imagen. Si no tiene imagen, no está en el dominio. Luego, a partir de 4, sin incluir a 4, al haber un hueco aquí y no estar tapado ni arriba ni abajo, quiere decir que 4 no tiene imagen. Así lo veo gráficamente. Si hay un hueco y no está tapado en ningún lado, entonces quiere decir que el número no tiene imagen. Sin embargo, todos los números que están después de 4 tienen imagen, porque observamos que hay gráfica. Después de 4 hay gráfica en la parte de arriba. Entonces de 4 abierto a más infinito sería también parte del dominio. Entonces la unión de todos estos tres conjuntos me da el dominio de la función. En cuanto al rango, hacemos lo mismo, solo que en el eje Y, ¿verdad? Miramos que antes de menos 2, ningún número de estos está en el rango, ¿verdad? Porque no existe gráfica antes de menos 2. En menos 2 sí hay gráfica. Quiere decir que menos 2 es la segunda componente de todos estos puntos. Entonces está en el rango menos 2. Sin embargo, al pasar de menos 2, ninguno de estos es la segunda componente de algún punto de la función. ¿Por qué? Porque no hay gráfica en toda esta zona. Entonces solo menos 2. De aquí abajo solo menos 2. Entonces lo pongo entre llaves, que solo es un número. No uso corchetes, uso llaves, para decir que es un conjunto de un único elemento. Bueno, al llegar a 0, todos estos números son la segunda componente de al menos un punto.
ya sea en este lado o en este de acá. O sea, observamos que hay gráfica. Después de cero, al pasar de cero hacia más infinito, se ve que hay gráfica. ¿Ve? Aquí se interrumpe, aquí, ¿ve? Pero aquí hay gráfica en esta zona y también aquí. ¿Ve? Entonces, desde cero digo, a 3, aquí como que ya no hay gráfica después, ¿ve? Pero por la forma que lleva esta de acá, se ve que va a haber gráfica aún después de 3. Entonces voy de ser en menos 2 y luego de 0, 0 cerrado, porque aunque aquí hay un hueco, aquí está tapado y aquí también. Entonces de 0 a más infinito. Aquí está la unión de esos dos conjuntos, me da el rango. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Dónde es constante? Bueno, gráficamente acabamos de decir hace un momento que gráficamente se puede identificar una función constante porque su gráfica es horizontal, una línea horizontal, y observamos que la gráfica es una línea horizontal aquí y aquí. ¿Ve? Entonces, ¿en qué parte del eje X es una línea horizontal? Entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0 hay una gráfica que tiene forma de línea horizontal, entonces entre menos 2 y 0 es constante. Y luego, después de 5 se ve que la gráfica es una línea horizontal. Entonces, de 5 a más infinito. De menos 2 a 0, unión de 5 a más infinito. ¿Dónde decrece? ¿Dónde tiene esta forma? Que va de izquierda a derecha. En el eje X de izquierda a derecha, buscamos qué parte de la gráfica viene bajando así. Es una forma intuitivamente clara de verlo. Aquí se ve que esta parte de la gráfica viene decreciendo de izquierda a derecha. Sería desde menos infinito hasta llegar a menos 3. Recuerden que es en el eje X que se busca los intervalos de crecimiento y decrecimiento de I o constante. Entonces sería de menos infinito hasta llegar a menos 3, decrece. ¿Dónde más? En esta parte de acá. Sería en el intervalo que corresponde a esta porción de gráfica en el eje X sería de 0 a 3. De 0 a 3. De 0 abierto a 3 cerrado. Y luego, ¿dónde es creciente? Es donde encontremos que la gráfica va de izquierda a derecha hacia arriba. ¿Sí? O sea, de izquierda a derecha, veamos que la gráfica va, como dice, subiendo. ¿Sí? Va hacia arriba. Entonces, eso es lo que observamos aquí, ¿ve? En esta porción. Vemos que la gráfica tiene esa forma que acabamos de señalar. ¿Y cuál es el intervalo que corresponde a esa gráfica, donde crece? Sería de 4 a 5. Desde 4 abierto a 5. En estas partes donde haya confusión por el tema de si crece o decrece, por ejemplo aquí, la función de 4 a 5 crece y después de 5 es constante. Entonces, eh, dejamos abierto en 5, digamos en el caso de haber confusión, porque no puedo decir que en 5 a la vez crece y a la vez es constante. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, si ya pusimos cerrado en 5 a más infinito como
una parte donde es constante, puedo dejar abierto en 5 para evitar confusiones, ¿no? Si lo dejo cerrado aquí, voy a decir que cerrado en 5 crece y cerrado en 5 es constante también. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes o de confusiones, podemos dejarlo abierto cuando haya lugar a confusión, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay lugar a confusión, de que la función es constante de menos 2 a 0 cerrado, ¿verdad? Y de que de 5 a más infinito también es constante, pero ya aquí ya cerré en 5 el intervalo, entonces lo voy a dejar abierto para indicar que de 0 a 5 crece. Digo, de 4 a 5 crece. Lee, una pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué cuando crece el punto está vacío y es de 4 a 5? Y cuando decrece el punto está vacío en 2 y es de 0 a 3. ¿Por qué no sería 0 en el 4? O no entiendo eso. Aquí decrece de 0 a 3 porque el intervalo de crecimiento se busca siempre en el eje X. ¿Dónde tiene la forma de una función decreciente? Acá va. ¿Y Ajá, en qué parte del eje X ocurre esta forma? o sea que siempre tiene que buscarse en el eje X. En el eje X, sí. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, licenciado. Dígame. Ahí en el eje YS2, que no sé de dónde sale, que está marcado. ¿Aquí? Sí, ese no sé de dónde sale. No, es que la gráfica yo la di. La gráfica, el ejercicio yo lo doy así. Este es el ejercicio completo. Yo le doy la gráfica y le pido estas cosas. Así lo construí, pues. Entonces no tiene que ver con el dominio y el rango que está abajo. No, permítame, es que voy a tratar de ubicarme en su pregunta. Usted me pregunta, ¿de dónde sale este 2? Es porque yo lo puse ahí. Pero no O es sea, con lo de abajo, entonces. antes de contestar esto, todo esto que está aquí, antes de contestar esto, me dan esto, ¿sí? Ya me lo dan. Y yo de ahí, de eso que me dan, así como me lo dan, yo tengo que contestar estas preguntas. Entonces las líneas ya se las van a dar en el ejercicio. Correcto. Esto ya me lo dieron. Entonces, basado en esta gráfica que ya me la dan, yo voy a contestar estas preguntas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quiero aprovechar la gráfica, aprovechar esta gráfica para que aprendamos a calcular imágenes desde la gráfica. Por ejemplo, si yo quiero sacar la imagen de 5, en esta gráfica, quiero saber quién es la imagen de 5, entonces voy a buscar un punto sobre la gráfica que tenga como preimagen a 5. Y el punto es este. Este punto de aquí tiene su primera componente igual a 5. Ah, ok. Entonces, ya encontré un punto que tiene a 5 como preimagen. Entonces, busquemos la segunda componente de ese punto, va a ser la imagen. ¿Quién sería? Sería 3. Entonces, la imagen de 5 es 3. Lo mismo con 3. Si quiero calcular la imagen de 3, voy a buscar un punto que tenga como preimagen a 3. Y es este punto de aquí. ¿Ve? Preimagen es primera componente. ¿Va? Este punto tiene
primera componente 3. Entonces, busco la segunda componente de ese punto porque esa va a ser la imagen. Y la segunda componente de este punto es 0. Porque recuerden que todo punto que está sobre el eje X tiene su segunda componente igual a 0. Entonces, la imagen de 3 es 0. Voy a borrar esto aquí para que vean cómo lo vamos a ir calculando. Ahora quiero la imagen de 0. ¿Cuál es la imagen de 0? Entonces voy a buscar un punto que tenga a 0 como preimagen. A ver, este de aquí no, ¿verdad? Porque al haber un hueco quiere decir que esto no es un punto sobre la gráfica. Ah, aquí hay un punto. ¿verdad? Este punto le corresponde como primera componente el 0. Entonces su segunda componente es menos 2. Entonces la imagen de 0 es menos 2. La imagen de menos 3. Aquí hay un punto que tiene a menos 3 como primera componente. Como está sobre el eje X, su segunda componente es 0. Entonces la imagen de menos 3 es 0. La imagen de menos 2. A ver quién me dice cuál es la imagen de menos 2. Sería menos 2. Es correcto, sería menos 2. Porque el punto que tiene a primera componente menos 2, o sea que le corresponde esta primera componente, es este punto. Y su segunda componente está aquí. Muy bien. Ahí tenemos la imagen de menos 2, es menos 2. La imagen de menos raíz de 2. Menos raíz de 2 es menos 1.41. Sería un valor aproximadamente aquí. Aquí. ¿Quién sería su imagen? A ver quién me ayuda. 0. ¿Por qué 0? Porque ¿Tiene? está puntuado en el eje X y como está sobre el No. eje X, tiene que ser A 0. ver, mira. Para calcular la imagen de menos raíz de 2, tengo que buscar un punto en la gráfica que tenga a menos raíz de 2 como primera componente. Aquí en la gráfica que corresponde a este intervalo está aquí. Aquí no hay gráfica. La gráfica está aquí. Entonces busco un punto sobre esta gráfica que tenga a menos raíz de 2 como primera componente. Menos raíz de 2 es este valor, aproximadamente menos 1.41. Entonces el punto sobre la gráfica que le corresponde a este valor que le estoy marcando aquí sería este. Este punto de la gráfica aproximadamente tiene como primera componente menos raíz de 2. Y este punto, ¿cuál es su segunda componente? ¿Cuál es la segunda componente de este punto que le estoy marcando? Menos 2. Menos 2. Menos 2, correcto. Muy bien. 7 medios. 7 medios es 3.5, ¿cierto? 7 medios, habrá que buscar un punto de la gráfica que tenga como primera componente a 7 medios. Pero 7 medios está aquí en 3.5 y en todo este intervalo no hay gráfica, ni arriba ni abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 medios no tiene imagen, no está en el dominio. Bueno, ya lo habíamos dicho. Los números que están entre 3 y 4 no están en el dominio. Por eso nos saltamos y de 3 pasamos a 4 para más infinito. Entonces aquí decimos, no existe. La imagen de 4. ¿Qué pueden decir de 4? La imagen. Sería 0. ¿Por qué 0?
Porque no hay o sea, no hay gráfica sobre 4 o abajo de 4. Pues casualmente esa sería la razón para decir que no tiene imagen, eso que me acaba de decir Sten. Porque como hay un hueco en 4 y no está tapado ni arriba ni abajo, entonces 4 no tiene imagen. Ahora, si tuviésemos arriba de 4 o abajo de 4 un punto, entonces sí tendría imagen, porque entonces este punto tiene como preimagen a 4 y su imagen estaría por aquí. Pero al no estar ningún punto arriba de 4, ni abajo, ni en el mismo, porque la otra posibilidad es que en el mismo 4 estuviera, en vez de haber un hueco, estuviera tapado ahí. En ese caso, la imagen de 4 sería 0. Pero ese no es el caso. Hay un hueco ahí y no está tapado ni arriba ni abajo. Entonces quiere decir que la imagen no existe. No sé si quedó claro. Sí, gracias. La imagen de 100. A ver quién me ayuda con la imagen de 100. Sería 3, ¿verdad? Sería 3, correcto. Porque a partir de 5 la función es constante. Todos los números tienen la misma imagen, ¿verdad? La imagen de 5 es 3, la imagen de 6 es 3, la imagen de 7 es 3, la imagen de todos los números a la derecha es 3. Muy bien. La imagen de menos 100 se ve que existe, ¿verdad? Por la forma que lleva la gráfica. ¿Sí? Va continua hacia atrás. Entonces, todos estos números tienen imagen, todos los que están atrás de menos 3. Lo que pasa es que no puedo decir quién es exactamente, ¿verdad? Porque esto no es una función, no es una gráfica que corresponda a una función constante. Entonces, sí existe, pero no se puede determinar con precisión, ¿verdad? Por eso lo digo aquí. No sé si hay alguna pregunta. No, Lee.